farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益平利破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Pasar. Yo me quedo con ella. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de la cuarta conferencia de Rusia versus OTAN organizada por el CREI, el Centro de... Ahí está, perdón que tenía un audio que estaba interrumpiendo. Estamos hablando de Rusia versus OTAN y la correlación de fuerzas globales. Estamos acá con el director del CREI, Manuel Espinosa, en esta cuarta conferencia. La anterior hablamos de esta guerra que se libra según la correlación del poderío militar, económico, financiero y tecnológico de las potencias involucradas. Y a medida que pasan los meses, vamos analizando los sucesos, no solo lo que ha pasado, sino qué es lo que nosotros esperamos para el futuro. Así que mientras se acomoda Bolívar y Lester, nosotros estamos acá con el Manuel Espinosa, el director del CREI, y Marcelo Ramírez ya nos está esperando en el estudio. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Trasnochando acá en la Argentina para este programa de hoy. Ahí te paro un segundo. Eso. Bueno, buenas noches, Ivonne. Siempre alegre de estar con ustedes en este programa, ¿verdad? Con Asia TV, con Marcelo, que nos dio una sorpresa, con un libro que se parece a la temática que venimos abordando en esta en este cuarto encuentro de análisis sobre cómo transcurre la operación especial militar rusa en Ucrania. Nosotros no hacemos guerra, ¿verdad? Con nuestros analistas militares, y nos da satisfacción que Marcelo va adelante ya con una obra publicada tanto en Argentina como en España. No sé si tal vez nos pueden contar un poco sobre eso, porque nos gustaría saber más de la obra. Muchísimas gracias. Mira qué oportuno y muchísimas gracias por darme el pie, Manuel. Ya tengo a Lester que casi se está entrando al estudio, ya está en comunicación conmigo, pero aprovecho para mostrar justamente este nuevo libro, OTAN contra Rusia. Es cierto, la temática muy coincidente, andamos en la misma línea, hablamos de propaganda y guerra híbrida, ¿no? Este libro fue editado en España. El libro actual tiene el que está en la Argentina y esperamos en algún momento que esté en Nicaragua también. Tiene un capítulo especial sobre nuestra región, así que se los recomiendo para entender un poco este proceso que estamos viviendo, ¿no? Pero qué mejor que esto, si me permitís, Manuel, voy a saludar a este público maravilloso, que es bastante lo que están acá, así que está siempre muy bueno. Jay, muchísimas gracias por los buenos deseos, por compartir en las redes. Los invitamos a dar like, a compartir, a difundir este contenido que ustedes no van a ver en los grandes medios hegemónicos de comunicación.
Luis Valles ahí con nosotros. Son las 10 de la noche, 22 horas en Argentina, Luis. Mariana Hermandarias presente también, muchísimas gracias. Nuestra moderadora querida Andrea Ortega, muchísimas gracias, Andrea. Un lujo tenerte acá con nosotros. Walter Fabián Bernardo, muchísimas gracias también por acompañarnos. Raúl Horacio Lese, José, ¿cómo está, José? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Pedro Julio Abad Larriba, Manuel, nos habla desde Guadalajara, España. Mire qué tarde, a las madrugadas de España y acá atentos, mirándonos. Es realmente un gusto, lo mismo que Wagner Corange. Así que bienvenidos todos. Y ahí traigo a Marcelo Ramírez para que también nos dé un saludo, un puntapié inicial a este programa de hoy, para que nos hable un poquito de este libro, ¿no? Que casualmente estuvimos con el embajador de Rusia en la Argentina, invitándolo a que nos acompañe en la presentación del mismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy sí creo que buenas noches, por lo menos en la mayoría de los lugares donde nos escuchan. Sí, que hoy estuvimos con gente de la Brigadier que nos acompañó a presentar el libro con el embajador Feokistov. Acordamos algunas iniciativas que seguramente vamos a hacer más adelante con el apoyo de la embajada, el desarrollo de algunas cuestiones que venimos trabajando. Esperamos contar con su apoyo también en el curso ruso que estamos trabajando. Bueno, algunas novedades que vamos a ir desarrollando con el tiempo. No es el primer libro que hacemos sobre Rusia y bueno, de alguna manera creo que esto se está levantando algún tipo de interés. Sobre todo, bueno, comentamos mucho el bloqueo informativo, nos decía el embajador, bueno, algo que ya todos sabemos, pero está bueno recordarlo, es que básicamente ellos tienen cerradas todas las formas de expresión, no hay un solo medio de comunicación de mediano a grande que les levanten sus opiniones. Eso hemos sido muchas veces testigos, siempre las opiniones no solo son en contra, sino que la voz de Rusia, bueno, es ignorada. Y bueno, él decía, y decían sus colaboradores, que de alguna manera sirve de orientación lo que la propia embajada publica. Pero bueno, nosotros sabemos que en la realidad lo que publica la embajada siempre es algo que muy poca gente termina por ver. Normalmente el común de la gente busca los medios informativos y suele obviar las declaraciones oficiales. Pero bueno, aquellos que les interesen algunas informaciones que no van a ver en los medios grandes por las razones que les explicaba, bueno, en la página de la Embajada de Rusia la van a encontrar. Muy bien, muchísimas gracias, Marce. Manuel, permíteme agregar a Lester Pilarte. ¿Qué tal, Lester? Muy buenas noches. Un placer encontrarnos nuevamente acá. ¿Tenés el mic apagado, Lester? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios, con mucho calorcito acá por Buenos Aires, así que listos para ir a Nicaragua. Dice que hace un calor similar, así que en cualquier momento estaremos aterrizándonos por ahí. Por supuesto, será un placer compartir con ustedes face to face estas charlas, ¿no? Sí, un placer a todos ustedes, pues, verlos. Igualmente, un placer, pues, saludos. Y a todos los que nos están sintonizando, pues, después de tanto tiempo, pues el mundo pues continúa y hay que seguir analizando los acontecimientos pues que se han venido desarrollando durante estos días, ¿no? Muy interesante todo. Muchísimas gracias, Lester. Sí, sin dudas los aportes que hacen ahí con el CREI son importantísimos para que podamos entender el contexto, el actual contexto mundial, ¿no? Así que bienvenido nuevamente. Y Manuel, te paso la posta para que demos arranque a la charla de hoy y bueno, podemos hacer este intercambio de opiniones entre ustedes y análisis del tema. Muy bien. Muchas gracias de nuevo, Ivonne, Marcelo. Solo un breve comentario. El embajador ruso de Argentina, bueno, en realidad en su gran, enorme, inmensa mayoría son graduados en el INGIMO, donde yo tuve el honor de graduarme. O sea, de alguna u otra manera somos colegas. La diplomacia rusa es bien sólida,
bien monolítica y los cuadros de política exterior no suelen ser suelen ser muy compactos, ¿verdad? Y ya ni se diga la diplomacia de la Federación Rusa es muy buena, y sobre todo en este periodo complejo, difícil. La verdad es que sí, Manuel, perdón, te corto un minuto. Además, esta persona vino con la firme intención de negociar a la Argentina el MiG-35 y se puede observar de cierta manera el desazón, ¿no? Cuando Argentina dice una cosa y hace algo totalmente diferente a lo que hace. Hay que observar las acciones y no tanto las palabras, pero bueno, seguimos adelante. Claro, no, sin duda alguna van a tener un buen respaldo de ellos con el libro y todo lo que ustedes hacen en función de romper esa barrera mediática que han impuesto sobre Rusia, ¿verdad? Nos preguntan a nosotros a menudo qué hacemos, cómo hacemos nuestros análisis, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero aprovechar para compartir un tanto con los seguidores del canal, todos aquellos que están suscritos, que nos ven. Nosotros partimos por lo menos de 6 grandes vectores. Como este ciclo de encuentros analíticos trata el tema de la guerra que tiene la OTAN contra Rusia, ¿verdad? Y la correlación de fuerza global. Pues nosotros medimos esta correlación de fuerza global por lo menos ese grandes conductores, ¿verdad? Vectores, que primero es el militar convencional y el militar no convencional. Me refiero al armamento estratégico nuclear. ¿Por qué lo situamos en primer lugar? Porque hemos visto que el nuevo orden internacional, ¿verdad? El cambio de orden internacional ha tenido un ritmo más acelerado tras el inicio de la operación especial militar rusa. Y tal y como lo presenta la coyuntura, pues el tema de la utilización del armamento nuclear sigue en boga ya desde hace varios meses. También el otro gran vector es el económico. Encierra lo financiero internacional, ver cómo las divisas de las principales potencias se fortalecen unas, otras se degradan en función de su utilización en volumen de transacciones comerciales, como puede ser a través de recursos energéticos estratégicos como el petróleo. Un tercer vector es el técnico-científico. Y nosotros le damos seguimiento a lo que cada una de estas potencias está inventando, innovando, produciendo, sobre todo en aquellas áreas estratégicas que le permiten a cada una de ellas crear una enorme diferencia entre ellas mismas. Un cuarto es la posesión de los recursos energéticos. No es secreto de que con la situación coyuntural que se vive ahora tras las sanciones del occidente colectivo contra Rusia, pues ese occidente colectivo se ha quedado sin, diríamos nosotros, poder acceder a muchos de esos recursos estratégicos de los cuales depende. Está en la posición principal de países como Rusia, China o muchos de los países árabes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, etc. Y prácticamente estamos viendo la enorme dependencia que tienen europeos y norteamericanos sobre estos productos energéticos. El otro gran vector es el demográfico. Sí, es cierto que la población no va a cambiar de la noche a la mañana. El problema de demografía es enorme, sobre todo cuando lo pegamos a la parte militar, a los factores de alianza, ¿verdad? Militar, ya quisiera los occidentes separar
a los rusos de los chinos o a los hindúes de los rusos. Y estos son juegos que sí realmente suman, ¿verdad? Y marcan la diferencia tanto en un plano militar como en un plano comercial. Y el otro es el civilizatorio. Un vector civilizatorio que nos da un sinnúmero de indicadores en función de cohesión, de mayor alianza subregional, regional, inclusive hasta continental. Y nosotros vemos, por ejemplo, aunque Occidente es una civilización que está muy fracturada en los últimos 11 meses que transcurre la operación especial militar Rusia en Ucrania, cada vez vemos a una Europa fracturada en función no solo de sus intenciones contra Rusia, sino de crear una unidad o medidas a lo interno económica que les puedan ayudar a solucionar la crisis en la que se está inclusive profundizando. Entonces, en base a eso, nosotros marcamos nuestro análisis. Eso es un resultado de un trabajo tedioso analítico, porque la búsqueda, lectura, selección y distribución de información en base a estos 6 vectores principales para tener una idea de cuánto va cambiando el sistema internacional o el orden internacional o, como bien decimos, la correlación de fuerza entre estas potencias. La otra parte operativa, analítica, militar, la hacen nuestros analistas militares como Juan Urbina, ¿verdad? Como Bolívar Telles, que ya lo conocen, otros compañeros que todavía no salen en cámara, pero están ahí ellos marcando la diferencia analítica en el plano militar. Ellos revisan cómo avanza la línea de contacto, lo que muchos le dicen la línea del frente, y cómo estas diferentes operaciones en diferentes regiones o zonas de la región del Donbass, pues genera algunas proyecciones de avance o de mantenimiento de sistemas defensivos o posibilidades de acciones ofensivas en esa misma línea de contacto que pues ellos más o menos nos van a poner en línea. Eso de manera de introducción sobre qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Y lo otro es en función de entender también parte de la coyuntura internacional, regional, cómo lo que está sucediendo de una u otra manera genera cambios en nuestra región, en nuestro continente, en función de unidad continental o de falta de cohesión, y qué elementos pues se requieren, qué acciones están apareciendo por ahí. Nos llama, por ejemplo, mucho la atención de Perú, por ejemplo, sigue ahí vigente, y muchas otras alertas que se disparan en el plano regional. Muchas gracias, Manuel. Me gustaría escuchar a Lester y después le pasamos a Marcelo para que, bueno, después puedan hacer un intercambio. Lester, el audio, por favor. Sí, buenas noches, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos están sintonizando. Pues, de hecho, pues, abrimos con un año nuevo. Los análisis que hemos estado haciendo, creo que estos encuentros ha sido acertado, porque el año pasado nosotros estuvimos hablando del tiempo, que era primordial sobre todo, y que las consecuencias y los resultados lo íbamos a ver en este año 2023. Como resultado de eso, entrando el año, pues quieren nuevamente desestabilizar a Brasil, ¿ya? Y ese es un resultado de cómo se está moviendo el mundo. A medida que pasa el tiempo, pues esta coyuntura que
que viene pues de la operación especial que empezó en el año 2022, se están viendo los resultados. En la historia de la humanidad, como todos sabemos, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la élite, o sea, la élite de poder que estaba en ese momento, siempre cuando hay unas operaciones militares, ¿ya? Que se lleva a cabo, sin embargo, muchos especialistas, analistas, miraron de que la OTAN pues nunca cumplió ese acuerdo de no acercarse a Rusia, pues incluso que eso, todo lo que se firmó en papel era papel mojado, porque realmente nunca lo cumplieron. Y algo que sí es muy peligroso son las declaraciones que ha dado el secretario general de la OTAN, que las armas solo sirve, prácticamente dijo eso, para conseguir la paz, ¿ya? O sea, dando unas declaraciones que es necesario usar las armas para conseguir la paz, que es algo muy cínico, diría yo, en estos momentos, ¿ya? Decir esas declaraciones, pero ellos ahora no se guardan nada, simple y sencillamente las declaraciones son públicas. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos están viendo de que la fuerza, ¿ya? O la fuerza de tanto militar que ellos lo vayan a utilizar, ellos creen de que pueden cambiar el poder geopolítico, ¿ya? A favor o en contra. Pero con las declaraciones que está dando, prácticamente se ve la presión de Estados Unidos con esa organización de la OTAN. Todo el mundo sabe que los países que pertenecen a la OTAN o aquellos que se vayan a anexar no van a hacer que vayan a tomar decisiones esos 30 países que son casi la organización de la OTAN que están integrados, sino que podemos notar de que el presiona para provocar una guerra y que presiona para sus intereses económicos, ya sea militar, y sus intereses estratégicos, la cabeza que está enfrente es Washington, ¿ya? Y todo país que se vaya a anexar a la OTAN simple y sencillamente va a sentir esa presión, ¿ya? Y algo que me llamó mucho la atención, creo, de que se reunieron Alemania, la alianza de la OTAN junto con Estados Unidos, y están diciendo pues que es momento de enviarle más armas a Ucrania, a apoyar a Zelensky con tanques, con armamento pesado. Pero un dato muy importante, de que casi el 38% de las personas que vieron esas declaraciones que hay que enviar más armamento a Ucrania, no están de acuerdo. Y casi el 50% dieron unas declaraciones ahí, muchos ciudadanos y gente que está inconforme porque Estados Unidos está presionando que ya sea tanques alemanes o tanques polacos son los que se utilicen en el teatro de operaciones. Pero observé ahí en las declaraciones que por qué no ellos arriesgan el pedido de poner sus propios tanques, sino de que ellos lanzan como carne de cañón a esos países que utilizan sus propios tanques y no la de ellos. Entonces, se ve una manipulación, no arriesgar absolutamente nada, ni utilizar su ejército. Estados Unidos prácticamente, ellos quieren llevar la guerra sin utilizar su ejército, únicamente quieren utilizar el método conspirativo, el de la cizaña, el de la conspiración y el de la mentira. Entonces, ¿qué pasó ahorita en Perú, en Brasil? Ha llevado a de que Estados Unidos va a seguir apretando más la tuerca. Y están viendo o están desesperados porque todavía Rusia no da señales por dónde viene o por dónde va a ir estratégicamente. Entonces, puede ser de que los rusos en días o meses, no sabemos, porque yo no tengo una bolita mágica para predecir que el pueblo, pero sí puedo decir de que puede haber un cambio que puede cambiar las correlaciones de fuerza, pues, a nivel global. Pero está desesperado Estados Unidos por ver qué movimiento hace, pero no, esa es parte de
de la estrategia militar, pues que Rusia está tratando de no delatar, porque es algo que puede ser que se avecina pronto, puede ser mañana, no se sabe, pero va a haber algo que va a cambiar las correlaciones de fuerzas geopolíticas, porque esa es parte de lo que se está viviendo en este momento. Y si nosotros podemos notar, es de que los Estados Unidos de Norteamérica, como en años pasados, ellos te decían, o estás con Estados Unidos o estás con la Unión Soviética. Y prácticamente hoy, en estos tiempos, hasta el día de hoy, presionan constantemente a muchos países, y eso lo estamos viendo en Brasil y en Perú, que prácticamente ellos dicen diplomáticamente o sinvergüenzamente, podría ocupar la palabra, me disculpan, le lanzan un mensaje: o vas a estar con China, o vas a estar con Rusia, o estás con nosotros. Porque antes de ser el bloque, ¿ya? Si vos apoyás X sector, entonces quiere decir que estás con la Unión Soviética, si no, estás con nosotros. Para sintetizar un poco más, ellos están lanzando un mensaje a los países con quién vas a estar. Si vas a estar con nosotros o vas a estar con China y Rusia. Pero sucede que en aquellos tiempos era una cuestión política ideológica. Hoy en nuestros tiempos es más económico. Ya lo político e ideológico ya prácticamente no tratan de poder conversar, porque el mundo ahora se mueve en base a la economía. Se mueve a base de los intereses. Porque no recuerdo el político que dio declaraciones de que él no quiere ser parte o ser esclavo de Estados Unidos económicamente, porque ellos ya saben la estrategia que traía Estados Unidos, y lo que se está viendo el resultado hoy en estos tiempos es de que toda la parte industrializada económica de Europa está agarrando el camino, sus maletas, para ir a Estados Unidos. Y eso se llama inversión extranjera. Entonces, ese es el propósito de Estados Unidos. Que Europa ya no sea aquella potencia industrial, sino que esas empresas lleguen a Estados Unidos para invertir, para fortalecer su economía, para fortalecer el dólar, para fortalecer la parte más importante que puede tener una nación, que es su economía. Y considero yo que la élite económica de Estados Unidos, ese ha sido su juego. Ahora, la gran interrogante que todo el mundo se pregunta: ¿y por qué hasta el día de hoy los países europeos están viendo el triste papel que a nivel internacional, o el mensaje que han dado, no tiene como un resultado la desobediencia política, o de no hacerle caso a los intereses de Washington? Esa es la gran interrogante. ¿Por qué no hay una desobediencia política sin tener esa presión de Estados Unidos? Lógico, pues la élite de poder están conectados y tienen intereses comunes entre ellos mismos, y están tan enlazados que no pueden rechazar o caer en esa desobediencia política hacia Estados Unidos. Tiene que continuar y no se ve ningún resultado, y ellos están enlazados tanto así de que las tomas de decisiones políticas y económicas la toma un grupo de poder al lado de Europa, no el pueblo europeo. Y en todo lo que nosotros vamos a ver en este año 2023, va a haber una decisión que va a cambiar un resultado, y a eso le tiene miedo Estados Unidos. Por eso están utilizando el último recurso, que es lo militar, es la presión militar, es la fuerza militar, para poder cambiar su poder geopolítico a su favor. Y sin embargo, ellos no duermen pensando cómo poder que esos dos países, esas dos grandes naciones,
tengan un conflicto. Ahí escuché declaraciones que anda buscando un conflicto, que hay una enemistad nueva entre Rusia y China. Entonces, Estados Unidos no duerme sin seguir conspirando. Ahora, vamos para América Latina. ¿Qué resultado puede haber en América Latina? Lógico, tenemos a Colombia, tenemos a México, y me atrevería a decir que si estos dos presidentes no analizan bien las cosas, definitivamente miraremos otra desestabilización tanto en Colombia como en México. ¿Y a quién le beneficia eso? ¿A quién le beneficia desestabilizar? A Occidente, lógicamente, porque van con otros intereses. Pues. Entonces, no descartemos absolutamente nada, porque el tiempo está siendo crucial. Y veremos, pues, de qué manera Estados Unidos puede contener eso. De qué manera ellos siguen de una manera de querer desestabilizar los países de Latinoamérica. Pero eso sí, ya no estamos viendo un ejército, no estamos viendo pues escuadrones de la muerte, sino que utilizan una manera estratégica invisible de cómo utilizar a las Fuerzas Armadas de esos países, a la policía, incluso ellos por muchos años, todo ese ejército que de Latinoamérica, que son parte de Brasil, México, podemos decir Colombia, muchos de esos ejércitos fueron entrenados en West Point, generales, coroneles, y tienen su ideología política, pues, a favor, pues, de Occidente. Ahora, en mi criterio personal, vamos a ver qué organismo puede surgir, porque puedo decir que la ONU es un fracaso. Es un fracaso porque no hemos visto cómo esa organización tan poderosa que se puede llamar la ONU no tiene ese poder para poder resolver un conflicto o proponer o hacer propuesta o idea de que pueda resolver este conflicto. No sé para qué sirve la ONU, pues. No sé para qué sirve la OTAN, pero sí puedo decir para qué ha servido la ONU. Creo que ha servido para proteger los intereses de Estados Unidos y la OTAN. Esas declaraciones que dio el secretario general de decir que es necesaria las armas para conseguir la paz, creo de que esa frase le quedó muy corto. Si no, miremos el panorama, miremos hacia atrás lo que pasó en Afganistán, el desastre político, el costo político, las guerras que han dejado, y no ha tenido ningún resultado, pues. Y mis conclusiones finales, veremos, estos meses son cruciales, estos 3 meses, enero, febrero y marzo. Y cierro con esas palabras, pues saludos para todos y abrazos, pues, para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Lester. Siempre un gusto y muy claro escucharte. Vamos a dar, antes de pasar a Marcelo, la bienvenida a Bolívar Teixes, que ya está acá con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto también tenerlo acá, así con la expectativa de poder escucharlo. Sí, buenas noches, gracias. Gracias, Ivonne. Saludos, Marcelo, Manuel, Lester, saludos, abrazos, feliz año nuevo a todos. Creo que esta es la primera vez que nos vemos en el año, ¿eh? El 23. Y tenemos muchos más. Va a ser un año complejo donde tenemos mucho que analizar y que trabajar, ¿no? Para hacer algo mejor, Bolívar. Así que estamos listos por acá. Gracias. Bueno, este año 2023 se inicia con una serie de expectativas en materia económica a nivel mundial.
en materia de el desenlace final que esperamos o la prolongación del conflicto que tiene la OTAN en Ucrania con Rusia y la esperanza que se mantiene alrededor del papel que están jugando no solamente Rusia, defendiendo la soberanía de su pueblo, su nación, defendiendo la existencia de Rusia como federación, como nación, sino también en el mundo occidental y el mundo asiático se han dado una serie de cambios de movimientos geopolíticos y geoeconómicos. El papel relevante que jugó al final del año 22, por ejemplo, la Unión Euroasiática, también la de Shanghái, la organización de Shanghái. Y en América Latina tenemos una situación muy particular, pues, por la ganancia de Lula. No obstante, hay muchas reservas en el papel que va a jugar este señor en su condición de presidente. Próximamente se va a reunir en Argentina, precisamente, la CELAC. Hay muchas expectativas con este tipo de organización integracionista, donde los países latinoamericanos han presentado propuestas. Y en mi opinión, lamentablemente, para América Latina, la CELAC no ha tenido un papel bien beligerante en los últimos 10 años. Tal vez más, pues. No ha pasado de ser solamente una organización que nació con buenas intenciones, pero se ha quedado rezagada. En cambio, la política exterior de los Estados Unidos, de la élite hacia América Latina y Europa, ha sido una política ofensiva completamente en materia económica, en materia política. Y también yo diría que en materia ideológica, porque ese tema es muy importante en el contexto mundial que vivimos. En mi opinión personal, las relaciones internacionales están invadidas de una ideología que, enrevesada con una cultura occidental, va envuelta. Y en ella caen, dentro de la guerra cognitiva, las generaciones actuales, que lo aleja de la verdadera naturaleza de las situaciones que viven los pueblos de América Latina. Está México y Venezuela, está Colombia, está Bolivia y Chile, que son dos naciones hermanas, pero que sus respectivos presidentes, en particular, con excepción de Bolivia, han mostrado una actitud bastante suave, blanda, alrededor de las relaciones de integración regional en América Latina, y también nos ha mostrado una actitud consecuente con respecto a la CELAC. Para poner un ejemplo, Colombia mantiene la expectativa, a pesar que hay un presidente electo que viene de la guerrilla, mantiene la expectativa de ser parte de la OTAN. Es decir, ese bloque atlántico que está ahorita agrediendo a Rusia. Eso es una cosa muy importante. Y lo otro que quiero agregar rápidamente es cómo se ha desgastado militarmente. Están siendo cortos para hablar. Se corta. Lo otro es que la guerra en Ucrania ha desgastado toda la logística que este gobierno tiene, los ucronazis, de tal manera que se ha visto obligado en los últimos días, ayer y hoy, los Estados Unidos y la Unión Europea, para asistir y hablar, incluso en el foro de Davos que se realizó en estos días. Todos los que participaron en el foro de Davos, de una o de otra manera, hablaron del conflicto que tiene la OTAN en Ucrania contra Rusia, y apostaron y apuestan a que deben terminar con Rusia, que debe ganar la guerra Ucrania, porque Stoltenberg lo dijo ayer y hoy también: si Ucrania pierde la guerra, la OTAN queda vulnerable. Yo no diría que queda vulnerable, queda destruida, moralmente destruida y materialmente también, porque nos va a tener asidero, y tiende a destruirse también las naciones de Europa, que es uno de los objetivos finales que la élite financiera están buscando para el nuevo orden mundial, como ellos le llaman, poderlo hacer sin tener ningún tipo de obstáculo, ya sea en Europa o en los Estados Unidos o en América Latina o en Asia. Y que ese es el conflicto que se está viviendo en este momento, de fondo, que destruir a Rusia es destruir todo el mundo euroasiático.
euroasiático y que caiga después los Estados Unidos porque está controlado por las élites financieras de los Estados Unidos y de Londres fundamentalmente. América Latina pues va a caer como ellos esperan que caiga como naipe. Y por eso también va a caer igual en el caso de Europa también. Y por eso es que están apostando a venderle caro a Europa, desindustrializarla completamente. Hay intentos de llevar industria de Europa a los Estados Unidos y lo están haciendo, se está fortaleciendo, pero las contradicciones interélite no dejan de hacer llegar un mensaje también al mundo que en este momento también existen contradicciones. Por ejemplo, el presidente Trump, el señor Trump, tiene serias contradicciones de forma con los demócratas, en el caso de Biden. No hay mucha diferencia, no obstante, cada uno tiene su propio proyecto para los Estados Unidos. En definitiva, quieren destruirlo, pues. Y ese es el monstruo con el que se está ahorita batiendo en este momento Rusia, de manera global. Es decir, económicamente hasta este momento no le han hecho mella. El rublo ha subido su valor a nivel mundial, se ha capitalizado financieramente Rusia y económicamente también. Toda su producción la está sacando al mundo asiático y también para América Latina. De tal manera que económicamente y financieramente Rusia está en una posición fuerte en relación a los países europeos y a los mismos Estados Unidos. Por otro lado, los Estados Unidos ha estado sacando grandes cantidades de dinero, moviendo la maquinita que ellos tienen, que por cierto esa maquinita no pertenece al Estado de los Estados Unidos, a la Unión Americana, pertenece a la élite financiera. Y esa élite es la que mueve el billete, el dinero, para pasárselo como un préstamo al gobierno de Estados Unidos y luego paga a la industria, al complejo industrial militar, todo el armamento que está saliendo para Rusia. Por ejemplo, en cuanto a armamento que va a asistir ahorita a los Estados Unidos a Ucrania, perdón, dije Rusia, es Ucrania. Van a abastecerlo, por ejemplo, ahorita con 14 carros de combate Challenger. Eso es interesante. Van 8 unidades de artillería, van 100 vehículos blindados de transporte personal, por ejemplo, desminados y para hacer puentes. Allá va con 100,000 proyectiles de artillería. Por supuesto, estamos hablando de artillería ya misiles. Va con repuestos para la reparación de tanques y vehículos blindados, que eso estamos hablando de las orugas, por ejemplo, de las torres de los tanques o de la artillería que se destruye, que es destruida. Recordemos que hace meses fue bombardeada todos los talleres de mecánica donde metían a los vehículos para ser reparados y no tienen. Entonces los van a abastecer para eso. Tanto es la destrucción que tiene ahorita esta gente. Asimismo, otro abastecimiento que le piensan dar es los helicópteros H-64, los Apache. Puede ser falso, pues, pero bueno, ahí está la información de lo que está llegando. Vehículos blindados también, los Estados Unidos, y una lista de armamento. Estonia también va a entregar obuses, 16 obuses. Ya Moldavia se pronunció al respecto que también van a entregarle. Holanda va a entregar armamento. De tal manera que y también Alemania va a entregar los Leopardo. Entonces, Alemania, Estonia, Holanda, en Bulgaria, Londres, Estados Unidos, todos ellos están involucrados en la guerra y están contra Rusia. Financiamiento no les falta y tampoco la logística desde el exterior. Pero hay una cosa importante que mencionar en los últimos 2 días, es la caída de Soledar en manos del ejército ruso, de la Federación Rusa, ¿no? Y hay declaraciones de su población que fue afectada y que fue utilizada como escudo mientras estaban combatiendo calle por calle. Una cosa muy interesante en estos últimos días, porque los combates son de calle a calle o de casa a casa, y a las personas, a los vecinos donde ellos hacen trincheras, los utilizan como escudo. Ellos mismos lo están ahorita diciendo. Soledad está en manos de las tropas rusas, y al estar en manos de las tropas rusas, eso va a restar la capacidad de suministro, va a cortar el suministro de abastecimiento
en alimentos, en municiones, en transporte, en combustible, en medicina, en soldados. Se lo corta completamente, incluso ya no puede llegar a Bakhmut. En estos instantes que estamos conversando, Bakhmut está en un combate fuerte en ciertos sectores del lugar, y se espera que entre hoy, mañana o el sábado, pues ya Bakhmut caiga en manos del ejército ruso. Cayendo en Bakhmut y Soledar en las manos del ejército ruso, se consolida una posición mayor del ejército ruso. Y se habla también de que ahorita hay combates en este momento en Gerson. Aparentemente la movida que hizo el general Surovikin de mover las tropas a un lado del río, eso le dio mayor eficacia para una ofensiva que están iniciando ahorita, de calle a calle, de casa a casa, aquí en este lugar. Entonces, cayendo estas dos provincias, Gerson y Bakhmut, entonces ya eso se cae por completo, y ese es el temor que está temblando en este momento los jerarcas de la OTAN, los líderes militares, los líderes políticos que se reunieron aquí en Suiza, en Davos, Foro Económico Mundial, y todos están alarmados precisamente porque Rusia va hacia adelante cumpliendo sus objetivos militares, sus objetivos políticos, ya de nazificar, desmilitarizar esa zona. Y por otro lado, Rusia no ha destruido su economía. Las familias rusas tienen garantizado toda su alimentación. Ahí no hay escasez. No se ha escuchado nada de eso. Es más, el pueblo ruso ha despertado. El pueblo ruso ya está claro que si no se hubiera hecho este tipo de operativo, la existencia de la Federación Rusa ya estaba en riesgo completamente. Era sumamente necesario. A manera de conclusión, puedo decir que en este momento los rusos, la Federación Rusa, las tropas rusas, están a la ofensiva. Hay fieros combates, bien fuertes los combates. No se puede pensar en un momento, no pienso que están jugando. Hay tropas de la OTAN, hay armamento de la OTAN, ¿ya? Y con la caída del helicóptero reciente donde iba el ministro del Interior, eso pues viene a afectar un poco la imagen de esta nación que está prestando su territorio para agredir a Rusia. Entonces ahorita está así la situación. Ya cayó Soledar, esperamos que Bakhmut caiga y también Gerson caiga, porque ahí hubo mucha confusión en algunas personas que pensaron que se estaban retirando. Esa palabrita en términos militares no se usa, lo que hay es un repliegue táctico, por razones obvias, como él lo dijo en una reunión pública, una reunión que la publicaron el general y estaba el ministro de Defensa. En estos momentos ahí está, y a nivel mundial, a nivel global, la correlación de fuerza está favoreciendo en este momento a Rusia en el terreno de las operaciones militares con la ofensiva que está llevando. Y en la parte económica a nivel mundial, Rusia está asumiendo una posición a nivel mundial. Es parte de la emergencia de ese mundo, un mundo multipolar, rompiendo con el mundo unipolar y la hegemonía de los Estados Unidos. En el Asia, en América Latina, junto con China, lo están haciendo también. Y la India también. Esa sería parte de mis conclusiones ahorita para comenzar la tertulia. Muchas gracias, Ivonne. Gracias a usted, Bolívar. Realmente vamos a completar este cuadro ahora con Marcelo Ramírez, que está muy concentrado anotando todo lo que se ha dicho hasta ahora para completar lo suyo. Así que, Marce, estamos en tus manos. Bueno, voy a agregar un par de cositas a lo que se estaba hablando. No, esta vez. Para. Porque, a ver, un segundito, tengo un problema con la conexión. Y hay gente que... Se lo escucha bien. Ahí está perfecto, Marce, ahí está bien. No, para que me está yendo. Ahí está. Sí, decía que algunas de las cosas que son, creo, importantes para ratificar, bueno, lo que estaban diciendo los anteriores exponentes, ¿no? Que tenía que ver con algunas de las medidas y de las cuestiones que viene tomando Rusia en función, y cómo eso de alguna manera repercute, creo que también en las cuestiones
geopolíticas y militares, porque en definitiva algunas de estas acciones claramente terminan acelerando o modificando los tiempos. Una de las noticias, creo que se habló poco, fue una medida que tomó ayer el Banco Central de Rusia, que tiene que ver con una tasa fija con 9 monedas: el baht tailandés, el dong vietnamita, el dinar serbio, el dólar neozelandés, el lari georgiano, la rupia indonesia, la libra egipcia y el real catarí. Esto lo que le significa es un avance en el proceso de desdolarización que está llevando a cabo Rusia aceleradamente, y que creo que es una de las cosas que podemos decir de alguna manera son imperdonables para un mundo donde el dólar es la moneda que sirve para financiar básicamente todo el poderío de los Estados Unidos, ¿no? Otra de las medidas también en ese sentido que creo que son importantes tener en cuenta es que Rusia hace unos días permitió el pago en divisas extranjeras de gas y petróleo, pero no para las nuevas exportaciones, sino para las deudas vencidas. ¿Esto por qué es importante? Porque en realidad esto está mostrando, creo que, la voluntad de Rusia de en ningún momento dejar de cobrar sus deudas vencidas, que sabemos que muchas empresas occidentales aprovecharon la confusión generada por toda esta situación y dejaron de pagar las deudas que tenían por gas y petróleo que ya habían recibido. Rusia para esto les dice, bueno, no tienen excusas, no hay ningún problema, páguenlo en dólares, páguenlo en los euros, en lo que quieran, pero páguenlo. Eso sí, no para nuevos productos, ¿no? Y una noticia que después también me gustaría que nos comenten sobre qué de qué manera puede influir o qué significado, qué lectura se le puede dar, fue que se vieron en los techos de Moscú sistemas Pantsir en el Ministerio de Defensa aparentemente, y están colocando en otros lugares en edificios gubernamentales. O sea, después me gustaría saber, bueno, los expertos militares qué conclusiones sacan, por qué Rusia toma o redobla las precauciones, si se están preparando para algo. Después sí quería tomar un minutito con algo que tiene que ver con esta propuesta, porque inclusive me consultaron algún amigo desde Rusia sobre qué opinaba sobre la iniciativa de Maduro, junto con Petro, Alberto Fernández, Lula, tratar de hacer un frente contra Rusia y China. Yo de alguna manera planteaba, lo de Alberto Fernández creo que no hace falta ya discutirlo demasiado, pero el caso de Lula creo que todavía está siendo bastante complejo. Nosotros vinimos advirtiendo que había muchas cosas en esta situación que no nos cerraban demasiado. Lula estaba excesivamente condicionado por muchas cuestiones, entre ellas la forma en que sale de la prisión y las medidas que viene tomando Lula. Me parece que voy a repasar media docena de las nuevas medidas que se han conocido en estos días para ver si en realidad era una excesiva desconfianza o en realidad el gobierno de Lula comienza a transitar por un camino que veníamos advirtiendo que no iba a ser muy diferente al de Alberto Fernández en Argentina. Una de las cosas creo que más importantes que pasaron y que se habló un poco en el exterior es que su vicepresidente Gerardo Alckmin fue la persona que Lula dijo es el que se va a encargar de la economía porque no quiero que termine esto en un desastre como es el de la Argentina, ¿no? Y Gerardo Alckmin es un neoliberal contumaz histórico en Brasil, que inclusive ha competido en Lula y lo ha acusado muchas veces de ser ladrón a Lula. Y bueno, ya sabemos todas las cosas que decían, y bueno, por esos milagros que tiene la política terminan en un mismo frente. Bueno, Alckmin aclaró que el gobierno de Lula no va a dar marcha atrás con las reformas
que tomó en su momento Michel Temer, quien fue el vicepresidente de Dilma Rousseff y que la sucedió en el cargo, sobre los recortes de derechos de los trabajadores brasileños. Después en algún momento, si tienen tiempo, podemos hablar cómo era. Bueno, Ivonne lo conoce mejor, un sistema de registro que es básicamente como lo que ahora se permite es el trabajo en negro sin necesidad de registrarlo. Y esas fueron las reformas laborales de Temer, con la misma idea de siempre de conseguir mayores puestos de trabajo, que cosas después terminan por no resultar. Y también hubo reformas en el sistema de la previdencia, como le llaman en Brasil, el sistema jubilatorio, ampliando y postergando los plazos, aumentando las exigencias para poder jubilarse. O sea, lo que vemos y que de alguna manera viene la misma sintonía que Macron en Francia con su programa de reformas, ¿no? Después hubo algunas otras cositas interesantes, ¿no? Una tiene que ver con la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, con una activista que se llama Guajajara. Esta activista es recordada por haber sido quien solicitó la intervención de los Estados Unidos, se la solicitó al gobierno de Obama para parar el proceso de desmatamiento en el Amazonas, ¿no? Parece bastante curiosa la forma de tratar de tener eso cuando uno le pide a Washington que intervenga. Y Guajajara también se la ha visto y se jacta de su amistad personal con Carlos III, el nuevo monarca del Reino Unido. Esto viene de la mano con Salil Shetty, que es una reconocida miembro de la Open Society de Brasil, que aclara que Brasil va a liderar el G20 en el 2024 y eso va a ser una esperanza para los modelos democráticos. La cuestión sigue bastante compleja. Amon Mandel, un diputado de un partido del Amazonas que se llama Ciudadanía, que se hizo conocido porque su aparición mediática, podríamos decir, era con los consejos de beber abundante agua. Eso fue su plataforma política, beban agua. Es conocido por su posición queer, como activista queer. Tiene 21 años, ya fue concejal y hoy es diputado estatal o nacional, se me pasó ese dato. Y él dice que, bueno, que la principal bandera a defender es la sustentabilidad del Amazonas, defender la política de mercado de carbono. Quiero ayudar a cambiar la matriz económica de nuestro Estado y tomarlo como una referencia nacional e internacional. Bueno, esto sabemos a qué está respondiendo, ¿no? Otra de las medidas que tomó Lula en estos días fue recortar el Fondo de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico de Brasil en 4,2 billones de reales. A ver, para no hacerlo muy largo, hubo también polémica por un pedido de Brasil que hizo el ministro Haddad, el ministro de Fazenda, de Economía sería, de Hacienda, para que Brasil no adelante la presidencia del BRICS de forma tal de no interferir con la capacidad brasileña para gestionar el G20 en el 2024, lo cual causó estupor e inclusive malestar, porque realmente nadie entiende cuál es la razón de tener que cambiar las fechas y no poder presidir el G20 y el BRICS simultáneamente. Y no fue lo único. Haddad, quien estuvo en Davos con Marina Silva, la ministra de Medio Ambiente, quien es una vieja conocida, amiga de Hillary Clinton y amiga de, se me fue el nombre de esta muchacha que se dedica a hacer revoluciones de color, que ya me va a salir, que es la más conocida. Se aseguro que ustedes todos la conocemos, pero ahora no me sale el nombre. Bueno, y dijo Haddad también que Brasil va a negociar nuevos términos de entrada a la OCDE, o sea, el proceso que inicia Michel Temer
que continúa Bolsonaro es ratificado por el gobierno de Lula de ingresar a la OCDE. Tiene algunos obstáculos que tienen que ver en principio con disminuir el tema del Amazonas. Nuevamente vemos que todo en Brasil empieza a girar sobre el tema del Amazonas, disminuir el desmatamiento del Amazonas, y también se cuestionan las cuestiones de derechos humanos en Brasil, y conocemos un poco cómo está funcionando el tema de los derechos humanos, a qué se refieren exactamente cuando hablan de derechos humanos y que no son tal vez los derechos humanos que uno había entendido hace algunas décadas atrás, y que los brasileños además tienen que comprometerse a no atacar las instituciones públicas en los poderes del país y mantener un respeto hacia las instituciones públicas. Yo creo que de alguna manera estas cuestiones creo que van ratificando algo que seguramente iremos viendo con el tiempo, que tiene que ver cuál es la posición del BRICS, porque un poco se planteó acá qué es lo que va a sustituir a la ONU. En algún momento se barajó esa posibilidad que el BRICS había numerosas peticiones de países para ingresar en el BRICS, prácticamente todos o casi todos, yo tenía alguna excepción, eran países que no estaban alineados con Washington o los tuvieron en el pasado y hoy están cortando amarras. Sin embargo, la posición de Brasil es realmente una cuestión complicada, porque en el BRICS se eligen todas las acciones, se aceptan por consenso. Con que un solo país se oponga al ingreso de una nueva nación o a que se tome determinada medida es suficiente para que eso no se pueda hacer. Y la idea de un Brasil ahí adentro, con esa posibilidad, yo no sé si va a ser demasiado bienvenida por Rusia y por China, porque creo que hoy hay muchas cosas en juego. Creo que de alguna manera esa responsabilidad tal vez empiece a trasladarse a la Organización de Cooperación de Shanghái, donde creo que es bastante más uniforme en ese sentido. Por lo menos las naciones que hay, algunas que son amigas de Rusia y otras no tanto, como es el caso de Turquía, creo que está como observador, si bien no son, como decía, amigas, también están en una posición de distanciamiento con Occidente. O sea, no hay una injerencia tan directa como estaría pasando con Brasil en el BRICS, lo cual me parece que sería bueno ir pensando realmente si será el BRICS el camino o si habrá que buscar algún camino diferente, porque hay un obstáculo realmente en el proceso de Brasil, es que es un país que, al igual que la Argentina, está demasiado condicionado por los Estados Unidos, tanto su clase política como sus instituciones, la justicia, bueno, el entramado de poder mediático, cultural y demás, educativo, que genera, bueno, esta situación de dependencia que se va prolongando en el tiempo. O sea, a partir de eso nos cuesta entender si de esa manera se podrá construir algo en un mundo donde no se admiten tantas tibiezas. Y para cerrar esto, quería comentar que la visión que en Brasil se ha tenido históricamente, inclusive desde el primer gobierno de Lula, no es la de una alternativa al poder globalista mundial o al poder de Occidente, sino es una asociación de intereses económicos. No hay una visión que vaya más allá, nunca la hubo en Brasil. O sea, por ahí desde afuera tenemos más expectativas de lo que tenían los propios gobiernos o lo que tenía Itamaraty sobre el BRICS. Brasil entiende al BRICS como una plataforma de negocios y no mucho más que eso, no como una plataforma de oposición a Occidente, y eso creo que se va a seguir ratificando. Por último, me gustaría más que nada usar como disparador para seguir la charla, bueno, primero saber qué es lo que opinan de esta situación de Brasil y de lo que pueda suceder con el BRICS, y por otro lado, cuál es qué opinión hay sobre un hecho que me parece que fue bastante importante, que fue la caída del helicóptero ucraniano, con varios funcionarios a bordo, caída, derribo, autoderribo, no sé, a mí no me queda muy claro qué es lo que pasó, pero
recuerdo que algunos de los funcionarios que viajaban en ese helicóptero se habían manifestado en realidad que había fallos en las defensas antiaéreas ucranianas y que producían, eran responsables de algunos derribos y de algunos daños a la infraestructura civil que se le había echado la culpa a Rusia. Eso, y justamente creo que hoy leía que uno de los negociadores que había con Rusia, nuevamente fue uno más, fue asesinado en Ucrania. Parecería como que algo tal vez dentro de Kiev está pasando, dentro del régimen de Kiev. Parecería que tal vez no esté todo tan alineado como parece y que haya tensiones y distintas miradas sobre cuál es el camino a seguir, porque la presión de Rusia es realmente incesante y brutal hoy. Muchísimas gracias, Marce, sí que pusiste el play y salió así todo muy, muy redondito. Manuel, volvemos con vos, así voy a dejar a todos en la pantalla que pueden hacer un intercambio rápido para que podamos cerrar dentro de los 120 minutos este programa. Bien, vieron desde el último encuentro analítico que hicimos el año pasado con los colegas aquí presentes, pues lógicamente ocurrieron muchas cosas, ¿verdad? Muchas decisiones se han tomado. Hemos visto, por ejemplo, la instalación al mando de toda la operación especial militar en el terreno a Valery Gerasimov, que ahora comanda todo eso. Se mantiene Sergei Surovikin como su jefe, ¿verdad?, de esa operación especial militar. Gerasimov fue el jefe del Estado Mayor, y entendemos que esto viene a darle una mayor cohesión, una mayor rapidez no solo en la toma de decisiones, sino en la actuación de las diferentes especialidades militares que ahí están empleándose, sea naval, terrestre, aérea. Pero sobre todo nosotros observamos, hablamos hace días con Juan, nuestro analista militar, una serie preparativo para una ofensiva a mayor escala. Y todos opinan pues de que ya el ejército ruso en general está descansado, está bien apertrechado. Hemos visto enormes columnas de técnica blindada rumbo hacia Bielorrusia. Miramos unos ejercicios que terminaron ya en Bielorrusia. Hemos visto también que estas columnas de nuevas técnicas en dirección al Donbass, a Donetsk, estamos viendo que ya están apareciendo más tanques T-90 armados en la zona de combate. Pero también estamos viendo por qué nosotros situamos lo militar, ¿verdad?, estratégico, arriba de lo convencional, porque estamos viendo que por un lado la OTAN, pues como decía Bolívar, que está enviando un sinnúmero de tipos diferentes de armamento, que están tratando de enviar bombas planeadoras inteligentes, ¿verdad? Están tratando de entregarle al ejército ucraniano. Estas pueden ser lanzados de los sistemas, ¿verdad? Múltiples de lanzamiento, de los MRLS, y así como de los IMAR, son bombas inteligentes de precisión, también desde los sistemas M270. Estamos viendo toda una serie de listados de armamento como los CRK. Los CRK son los Zhenditsky Raketny Complex, son complejos de cohetes, ¿verdad? Coheteriles tipo 8 Avenger, que le están mandando carros de combate para infantería. Dicen 59 carros de combate
Bradley, 90 BTR, estos son los branitransportadores, los de transporte blindado tipo Striker. Dice que más de 400 unidades de repuesto, ¿verdad? Para todo lo que es la técnica de rodaje de diferentes vehículos, muchos cohetes para los HIMARS, muchos cohetes para los NASAM, los sistemas NASAM, más de 500, alrededor de 600 cohetes antitanque y más de 100.000 municiones de artillería 155 milímetros. Muchas cosas más, pues está la discusión de los tanques Leopardo y todo eso. Sin embargo, yo veo que esto, con la fuerza que tiene ahora Rusia, porque también se habla de una segunda convocatoria, ¿verdad? Se habla de que apenas el ejército ruso tiene el 15% de su fuerza militar dislocada en ese teatro de operaciones. Estamos viendo noticias de que los submarinos Belgorod ya están armados y ya se han producido la cantidad necesaria de los cohetes Poseidón, ¿verdad? Que son aquellos que van a provocar tsunami a X y a distancia de las costas de aquellos países que vayan a ser inundados. Estamos viendo que muchos vehículos de combate, tanto técnica naval como aérea, están siendo, ya portan cohetes supersónicos de varios tipos. Y entonces, mientras por un lado a Ucrania le están dando chatarra, que está haciendo, Occidente te lo pone como una maquinaria enorme, moderna, pero que está siendo destruida en el teatro de operaciones por la técnica rusa. Estamos viendo que Rusia está incrementando, está subiendo la parada en cuanto al tipo de armamento que va a utilizar, ¿verdad? En esta segunda etapa, que sin duda alguna tiene que entrar. Muchos analistas están esperando con ansiedad el inicio de esa ofensiva en toda la línea de contacto, o ahí donde Rusia lo estime necesario. Ya el 85% de Gerson está tomado por las tropas rusas. Hay avance en Zaporozhye, ya ni se diga en la región de Artyomovsk. Artyomovsk es en ruso, Bakhmut es en ucraniano. A muchos se les pega lo ucraniano, a otros se les pega más los nombres en ruso. Pero no hemos visto, como permanentemente se está informando en los medios masivos de información occidental, que hay enormes discrepancias entre China y Rusia. No lo hemos visto, no hemos visto enormes discrepancias entre la India y Rusia, inclusive entre los mismos chinos y los mismos hindúes. Estamos viendo de que China logró un superávit. Informaron, este superávit alcanzó 877 mil millones de dólares en el 22, un 30% más de lo que fue en el 21. Y estamos viendo con mucha expectativa, como les decía, esa posibilidad de que pronto inicie una contraofensiva, una ofensiva a mayor escala por parte de Rusia. Soledar, pues, como bien decía Bolívar, fue tomada, ya reconocido por los mandos ucranianos. Lo que pasa es que las fortificaciones que ellos tienen en toda esa línea de contacto han sido preparadas con muchos años de anterioridad, y vencer, traspasar esas líneas fortificadas no es fácil. Sin embargo, son obstáculos que están siendo superados. Y me parece que esta es la proyección para hasta el futuro encuentro, donde esa ofensiva tiene que ser ya una posibilidad. Y sorpresa para muchos que no lo esperan.
Manuel, antes de pasar con Lester, quisiera hacer una fe de ratas con Marcelo. Él decía, con respecto a Lula, él hablaba que Lula iba a adelantar el proceso en el BRICS. Bueno, en realidad es diferente, es al revés, lo va a atrasar, lo va a postergar, o sea, lo va a frenar desde adentro, desde nuestro punto de vista, obviamente. A veces con la emoción uno puede cambiar. Salió al revés, pero la idea de Lula... No se va a entender lo que estaba diciendo. Claro, para que entienda lo que él estaba diciendo, Lula... Posterga la presidencia del BRICS para tenerla del G20, sabe Dios por qué. Exacto. Así que, Lester, te escuchamos antes de Bolívar. Interesante. Y también lo de Marcelo, pues, y Ivonne, pues voy a hablar en unos segundos, porque de eso se trata estos segundos que voy a hablar. Bueno, la operación militar especial, el año pasado el presidente Vladimir Putin empezó, ¿verdad?, anunciando que en febrero era una operación especial militar, pero el año pasado incluso analistas estuvieron analizando unas palabras que él dijo. Esto ya no es una operación militar, esto ya es una guerra. Y coincido con las palabras del doctor cuando Vladimir Putin ya desapareció la palabra operación especial, está hablando ya de guerra, en primer lugar. Pero el conflicto europeo que está en su apogeo, pues, militar, esta guerra es de influencia también. Es de influencia, una batalla de influir, porque los Estados Unidos no quiere que ninguna otra potencia los influya o influir a Latinoamérica. Con respecto a lo que estaba mencionando Marcelo, coincido, puede pasar, no hay que descartar nada de eso, pero eso conlleva que los Estados Unidos no quiere que el BRICS influya en Latinoamérica. Recordemos que Brasil es un país poderoso en el ámbito de poder influir ¿ya? En este tema. ¿Por qué hablo de influencia? Porque muchos países del mundo prácticamente están abandonando el dólar. ¿Por qué están abandonando el dólar? Por la desconfianza. Incluso India estrecharon los lazos porque no quieren saber absolutamente nada del dólar. Es ahí donde hablamos de la influencia. Y el rublo ha mantenido pues su valor. ¿ya? Entonces, esta es una batalla también de influencia, ¿ya? Una batalla de ideas en el ámbito de quién influye a quién. Entonces, los Estados Unidos no quieren ni que estas potencias que ya hemos mencionado, ni China ni Rusia, no quieren que ellos influyan en el mundo, en una cuestión económica, cultural, ciencia, tecnológica. Esta batalla también se trata de que Estados Unidos quiere solo que ellos influyan en el mundo, en materia económica, en materia cultural, en ciencia, en todos estos temas que han hablado diferentes analistas políticos a nivel internacional, pero en esta cuestión del BRICS, que hay muchos países que están aliados con Rusia, es ese algo principal que Estados Unidos quiere detener, que puede influir a los demás países y que más países abandonen el dólar. Y esta situación de esta guerra económica se trata de eso, porque los Estados Unidos no quiere que su moneda se siga debilitando, que otras monedas emerjan, que su divisa internacional no desaparezca, pero de eso se trata esta guerra. La guerra que está sucediendo ahorita en Europa es de quién influye a quién. Sí, como algo invisible que no lo notamos, pero es una parte principal, porque muchos especialistas, para que vos puedas hacer una potencia económica, vos tenés que influir. Pero hay una parte que se nos olvida, y creo que los Estados Unidos quieren influir capitalmente al mundo, su sistema. No quiere que influya otra idea de que pueda sustituir a ese sistema capitalista, ese sistema que le ha dado resultados durante décadas, que ha sometido a naciones de otras partes del mundo. Inclusive nosotros nos hacemos ese interrogante, como hemos estado conversando, que por qué no toma decisiones
Europa por sí solo, es porque está influido con el dólar, con la cultura norteamericana. Esa es una gran estrategia que los Estados Unidos han usado. Muchos países han sido influenciados por la cultura norteamericana, ideológica, política, económica y social. Es la influencia, considero yo, ese es mi criterio personal, que yo siempre me pongo a analizar, y estos temas que nosotros conversamos en estos momentos es ese poder de influir hasta ese punto de quebrantar la economía europea. Tiene ese poder todavía Estados Unidos de poder influir. Entonces, esa es una batalla de que quiere tener que esa nación, que Rusia no influya al mundo, ni tampoco China tenga ese poder de poder influir al otro. Con otras ideas, con otro sistema, con otra moneda política y económica y social que no sea influida. Pues, y también, lógico, Latinoamérica, nosotros vamos a ver más desestabilización en nuestra propia tierra, en nuestro propio continente. ¿El por qué? Porque la influencia, yo podría decir de que la influencia en Latinoamérica americana está en su esencia o en su efervescencia encendida en el ámbito de que nosotros lo hemos visto que con mucha alegría muchos presidentes de izquierda, que se dicen de izquierda, que llegan y toman el poder, al llegar a tomar el poder no pueden influir en su propio pueblo porque está influenciado por el sistema capitalista, en las Fuerzas Armadas, en la policía y también en lo cultural en nuestro pueblo. Esas son mis conclusiones finales. Muchas gracias. Muchas gracias, Lester. Vamos a seguir con Bolívar. Gracias, Ivonne. Quisiera comenzar con una pregunta que Marcelo creo que tiró en el aire. Marcelo, la pregunta no logré escucharla bien. Hablaste de Moscú, techo, no logré. Sí, que están instalando sistemas Pansir en los edificios públicos en Moscú. Ahora en estos días hay fotos y hay videos. ¿A qué puedo responder? Ya, sí, entiendo. Muy bien, es que pienso, ya capté, lo que pienso es que Rusia se está preparando para una contraofensiva que la OTAN va a hacer, porque la caída de Soledad en en el Donbass, ahí en ese lugar, la correlación de fuerzas la puso a favor de Rusia, y es conocido por todos que, con lo que nos explicaba Manuel, toda la cantidad de armamento que está llegando al Donbass es que viene una ofensiva. Y estos 3 meses son próximos, son clave para la capitulación de Kiev. Ahora bien, si va a capitular Kiev en este momento, 3 meses después, por la ofensiva que se viene por Bielorrusia, por Odessa, por la parte norte, ¿qué va a hacer la OTAN? Se va a quedar de brazos cruzados. Si hasta ahora lo que ha hecho es darle mercenarios, darle oficiales, dinero, préstamos, como el último de millones de dólares que lo acaba de decir a von der Leyen, pero le ha dado armas también. Todos los países que son miembros de la OTAN le han dado armamento para que pueda combatir. Pero cuando vaya a caer Kiev, o previo a caer Kiev, es de esperarse, al menos yo lo espero, una contraofensiva también de la OTAN, de manera directa. Es de esperarse, es mi apreciación de las operaciones que están realizándose ahorita, tanto en el terreno militar en Donbass y también en lo que está haciendo la OTAN y todos sus miembros que están abasteciendo de dinero y de armamento a Ucrania. La OTAN no se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, es discutible todavía si va a lanzar una bomba atómica táctica y todo eso, pero no se va a quedar de brazos cruzados y lo más probable es que golpeen Moscú, que es el centro de poder que tiene Rusia. En lo personal, pienso que Rusia está preparada y está preparando a la población para una situación que se le pueda venir en cualquier momento a Rusia. Rusia ya ha vivido momentos difíciles, Leningrado, por ejemplo, Moscú, que estuvieron a 30 kilómetros los alemanes, y me imagino y supongo y aprecio que también está respondiendo a eso, que en algunos techos esté colocando armamento. Pues el Estado Mayor de General de la Gran Guerra Patria estuvo a 1 de los metros, por ejemplo, en Moscú,
es conocido, pues. Entonces es natural que se esté preparando, pues, que esté preparando. Nosotros aquí en Nicaragua vivimos una situación complicada en el año 83 y se preparó todo el territorio, que hicimos hasta pozos de tirador, zanja en las calles, porque sabíamos que se nos venía la 82 o la 81 División Aerotransportada. Y el pueblo lo preparamos psicológicamente, moralmente. El pueblo se está abasteciendo con medicamentos, con alimentos para una guerra de ese tipo, porque es posible, en mi apreciación, que se dé, porque no se va a quedar de brazos cruzados la OTAN, conociendo lo agresivo que se ha portado en esta situación. Esa es mi opinión, que es lo que puede ocurrir. Alrededor del helicóptero caído, sí, las expectativas, hay muchas especulaciones y no se descarta que haya sido provocado. En una situación de guerra, una nación como Ucrania, que está agrediendo, que se está prestando el territorio para agredir a Rusia, dentro de Ucrania es probable que hayan personas como el primero que asesinaron cuando negociaron con Rusia en Turquía. Esa persona se puso a favor de negociar con Rusia, de llegar a buenos términos, y de pronto apareció muerto uno de los que estaban negociando. Entonces, si en el helicóptero también habían personas que estaban, que criticaban, pues que tienen todo el derecho a criticar si a su nación, su país está en guerra, y pueden tener otras opciones para terminar esta guerra, es probable que los servicios de inteligencia de la OTAN, que están al servicio ahí, lo puedan o haya ocurrido ese accidente. Pues no, en lo personal no lo descarto en una situación de guerra, de conflicto, como la que estamos viviendo, y más en el mundo actual, con tantas cosas que pueden ocurrir. Lo otro que me gustaría abordar un poco es el caso de Lula. De hecho, Lula es una persona que ya pertenece a Soros. Es decir, su expediente del juzgado se lo guardaron, se lo pusieron a un lado: vení para acá, papá, mira, vos te vas a tener que hacer esto, pero vas a ser nuestro. ¿Por qué ponen candidatear la élite a Lula? Porque ya el candidato Bolsonaro está quemado. Se les quemó rapidísimo. En cambio, Lula lo victimizaron el tiempo que estuvo preso, y eso generó un ambiente popular o populista en algunos sectores del pueblo brasileño. Y ahora pues se está manejando de tal manera que simplemente cumple orientaciones que le están dando. Nada más, no va a hacer ningún cambio, en mi opinión personal. Todo lo contrario, pienso que es una quinta columna dentro de los BRIC. Y piensan desbaratar los BRIC. Esa es su misión. Su misión es desbaratar los BRIC. Porque los BRIC es una organización mundial que aglutina a muchos países potentes, y es una competencia que está sintiendo los Estados Unidos. Por otro lado, los Estados Unidos son una nación que ha sido controlada por un grupo élite. Un grupo élite desde hace muchos años, y todos los instrumentos de poder están controlados por lo que se conoce por la Comisión de Relaciones Exteriores, o esta Kissinger. Y eso son los que determinan la política exterior de los Estados Unidos. Y en relación a América Latina, ellos nunca la han descuidado. Ellos siempre están trabajando. Ellos no descuidan a América Latina, y siempre están haciéndole lo que está pasando en Perú en este momento: desestabilizar esa nación. Y desestabilizar una nación en América del Sur es hacerlo con el resto de las naciones vecinas. Ecuador, sean de derecha de ellos mismos, lo pueden desestabilizar porque los intereses son otros. Yo estoy convencido que la economía de América Latina la manejan esta élite. Todas las transnacionales, corporaciones que manejan los alimentos, la mantienen ellos en América Latina. Toda esa economía la manejan ellos. Los bancos centrales, ¿de quiénes son? Son del sistema financiero mundial. Todos los bancos centrales de América Latina. Eso incluye Cuba, que está luchando por su independencia. Pero para ellos, el banco cubano es de ellos, el banco nicaragüense es de ellos. El Banco Central de Rusia es de la élite. Por eso tienen una mujer ahí, rusa, que responde a los intereses de ellos. Entonces, económicamente, eso está manejado por ellos. Y mientras eso sea así, van a seguir haciendo actividades de desestabilización a los pueblos, a las naciones, y aquellos presidentes que llegan con el ánimo y la mejor voluntad para hacer cambios y reformas en el sistema capitalista. Pero hasta ahí. Y no se lo permite en muchos casos. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo lo que llaman la seguridad de los Estados Unidos. Es bastante difícil eso de entenderlo. Porque ahorita, con este ejercicio que están haciendo real de
de la emergencia de un mundo multipolar y la destrucción de los Estados Unidos. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que los Estados Unidos ha perdido beligerancia. Eso no quiere decir que ha dejado de ser una potencia económica, política, porque tiene incidencia, militar, ¿ya? Financiera. Ahí está uno de los centros del poder financiero en el mundo. Pero sí ha descuidado una cosa, y es algo que Rusia no lo ha hecho en relación a lo que estamos hablando. Los Estados Unidos han descuidado su territorio, su sistema de defensa nacional. Y esa es una cosa que Trump se lo mencionó creo que en la campaña del 2016. ¿Cierto? Están como 900 bases en el extranjero. ¿Y la Unión Americana cuántas tiene? ¿Cuántas son las bases? Son 52 estados. Defender 52 estados no es para cualquier estado que lo va a hacer. Necesitan obligatoriamente tener una estructura para defensa interna de la seguridad del país. Aunque tenga su doctrina, pero es su doctrina ofensiva, hacia afuera, no hacia adentro, que es lo que se debe proteger. Gracias, yo termino por ahí. Muy amable. Bueno, le falta a Marcelo antes de esta última ronda, pero no quiero pasar sin antes decirle que escuchándolos a los cuatro, me doy cuenta no solo la claridad de pensamiento y análisis que uno puede percibir y cosas tan simples como una realidad muy distinta a los grandes medios hegemónicos de comunicación, pero también nos deja pensar por qué. Si hay personas en diferentes lugares y en diferentes países que tienen esta coincidencia de pensamiento, que son asertivos en los análisis y en los hechos de lo que va sucediendo, ¿cómo puede ser que de nuestros países, y principalmente como Argentina, como Brasil y otros lados, los políticos no lo ven? O sea, no es que no lo ven, sino que están tan ajenos al pensamiento realmente de los pueblos, ¿no? A lo que es mejor para nuestros países. Si nosotros lo estamos viendo, ¿cómo puede ser que la Argentina, que Brasil vaya a un rumbo tan diferente? Así que hay que despertar esta masa. Gente, atento a lo que está sucediendo con nosotros, porque nos va a llegar, y más temprano que tarde. Marce, para ir ya cerrando esta noche. Creo que de alguna manera las coincidencias son generales, ¿no? Hay un tema que mencionó Lester sobre la desestabilización de Brasil. Yo creo que es un proceso que se viene trabajando desde hace un tiempo largo, y creo que se ha hecho todo lo posible para que esto suceda. Un poco lo que vos estabas diciendo antes. No puede ser que políticos avisados, con años, comentan los errores tan básicos que estén cometiendo. No puede ser que la justicia básicamente esté incendiando Brasil con las medidas que está tomando. Lo que pasa es que no están saliendo las informaciones porque, bueno, hay un sistema muy cerrado de censura donde básicamente el que cuestiona algo va preso. Hay un videito después, si podés pasarlo para que lo vea, lo publicó un medio ruso. Avia Pro, que todos creo que lo deben conocer. Y me llamó la atención para ver cuando uno habla de que yo vengo diciendo que hay miles de detenidos y parecería que son cosas mías. Bueno, ahí lo podés ver. Creo que no, cuando nosotros vimos que subió Lula al poder, avísame cuando lo tengas. Ya lo tengo. ¿Lo dejo sin audio o lo pongo con audio? Pon el audio para que se escuche lo que dice. El primero tiene un audio. Sí, un segundo. No logro ponerlo con el audio, así que mientras podés ir hablando sobre el mismo. Fíjate, pues son dos videos. Uno está con los dos tienen audio, pero uno de los... Ahí está. Lo dejo bajito el audio. No, déjalo de que se escucha. Bagagem, gente de idade. Olha, o povo não cabe mais no ginásio. A fila faz a volta. O que eles querem fazer de nós? Quem está em casa aí, ó, sai pra rua. Sai pra rua, vamos parar o Brasil. Nós temos que parar o Brasil, porque desse jeito assim não dá. Nós temos sendo aqui presos aqui.
Eso aparentemente, por lo que entiendo, es un campo de detención, un lugar de detención en Brasil. Creo que si no entendí mal, están diciendo que están sin alimentos, sin agua, amontonados en ese lugar. Ya tengo yo, sí. No, este se pone a cantar. Este sí quiere bajar el audio. Pero el primero están indignados y diciendo a la gente que salga a la calle por cómo están manejando la situación. Y estas son las medidas que está tomando Alexandre de Moraes con el apoyo de la prensa y curiosamente con muchos mandatarios en la región. Parecería como que nadie está entendiendo el problema que hay en Brasil, que es muy serio. Bolsonaro yo creo que ya está fuera de la ecuación. O sea, estas acusaciones de Lula de que Bolsonaro es quien estuvo detrás, realmente parecerían tener poco fundamento en el sentido de que muchos bolsonaristas lo consideran un traidor. Bolsonaro estuvo prácticamente desde las elecciones hasta ahora en silencio y después se fue a Estados Unidos, mientras la gente que salía a la calle terminaba siendo detenida. O sea, muchas explicaciones ya creo que no puede dar. Toda la clase política brasileña está absolutamente desprestigiada. Eso, bueno, creo que es moneda común con la mayoría de los países de la región. Y el PT está dividido, porque el histórico PT, ha visto una avalancha de toda esta corriente progresista que de alguna manera está cambiando los ejes del debate. O sea, en Brasil se aprueba las medidas, como yo contaba, de Temer, sobre la jubilación y la conculcación de los derechos laborales, mientras simultáneamente se avanza con ahora instalando lo mismo que Alberto Fernández, saliendo a instalar el aborto como tema prioritario para Brasil. Un Brasil que tiene, creo que unos 50, unos 55, la tasa de fertilidad por mujer, 1,5, está más o menos, cuando 2,1 es lo que se recomienda para mantener la población. Brasil es uno de los países cuya población envejece más en nuestra región. Hay una percepción equivocada, pero la realidad de Brasil es muy diferente y yo veo que China y que Rusia sí han tomado conciencia y desarrollan planes para tratar de tener familias con hijos numerosos en la medida de lo posible, y les está costando realmente muchísimo. Putin hace 20 años que está trabajando en esto, subió de 1,25 a 1,80 y algo, y les está costando mucho, y sin embargo Brasil está caminando al suicidio, y esto parecería ser las medidas prioritarias. Bueno, esto, combinado con esta represión, con las medidas revanchistas que están tomando muchos ministros sin ton ni son contra gente común que no tiene nada que ver. O sea, por ahí uno necesita de alguna manera buscar un proceso de unificación del país, y lo que se está haciendo es exactamente lo contrario, fragmentando, importando ideologías de Estados Unidos, todas las ideologías de las universidades de Estados Unidos, todas estas ideologías woke están desembarcando aceleradamente en Brasil. Entonces lo que uno empieza a ver es que hay condiciones objetivas para que Brasil se desestabilice, pero las medidas que se van tomando desde el poder, tanto el poder político, electoral, podríamos decir, como el poder residual del Estado a través de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia, termina por ser realmente absurdo. O sea, recuerden que cuando después que se produce la elección en Brasil, el Tribunal Superior Federal, el Supremo Tribunal Federal, que era quien había designado a los jueces Alexandre de Moraes y Barboso del Supremo Tribunal Electoral, que son miembros también y que además hay que tener la particularidad que ni siquiera son juristas. O sea, en Brasil terminan aterrizando ahí políticos que eran políticos hasta hace 5 años atrás y terminan hoy siendo jueces de la instancia superior de Brasil. Esta gente, después de todo lo problemática que fue esas elecciones, fue a pasear por Nueva York. Obviamente fueron vistos, fueron grabados, se armó ese escándalo, y cuando llegaron a Brasil, la decisión que tomaron fue aumentar la represión contra aquellos que los criticaban. O sea, creo que Brasil está caminando por un sendero muy peligroso. Creo que nosotros hace un año que estamos diciendo el rumbo en que esto estaban tomando, cuando no quisieron que haya un voto auditable, porque esto era más fácil de solucionar si podíamos tener una elección que sea transparente, pero cuando se niega la posibilidad de auditar el voto, y el voto termina siendo
electrónico, pero sin posibilidades de auditoría, y cuando no se hacen públicos los códigos fuentes, ni siquiera las propias autoridades designadas constitucionalmente para hacer ese trabajo, bueno, la situación empieza a ser realmente muy complicada. Entonces yo creo que vamos a ver si esta situación Rusia y China no la resuelven rápido, me temo que nuestra región, lo que es Sudamérica al menos, se va a ver muy complicada y rápidamente por el cariz que ha tomado y por las políticas que está llevando a Estados Unidos. Están generando un clima que, salvando las distancias, hace acordar a lo que eran las primaveras árabes. Muchas gracias, Marce. La verdad, Manuel, tenemos que hacer más seguido estas conferencias porque la información realmente es muy, muy interesante de todos ustedes. Así que te voy a pasar para un cierre. Siempre quedan preguntas y siempre cuestiones cuestiones en el tintero, que bueno, esperemos aclarar ya con la próxima conferencia, quizás arrancando ya con la inquietud del público, para que después ustedes empiecen a charlar, porque siempre después uno no sabe sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo termina. Así que te paso el cierre a vos, agradeciendo desde luego la presencia de Bolívar Teixes, de Lester, bueno, de Marcelo, para que podamos continuar con esto en este nuevo año, ¿no? Y en este nuevo ciclo que inicia en el mundo. Sí, bien, me gustaría pincelear un poco sobre lo que se decía anteriormente, y es que es increíble, ¿verdad?, cómo te encontrás individuos, personas, inclusive que vos los conoces y que conoces que pueden tener una capacidad de análisis un poco más allá, ¿verdad? Pero de repente son tan rápidos, contaminados por la propaganda capitalista, y te aseguran la inminente derrota de Rusia. En la guerra, a medida que va avanzando todo ese periodo, pues es lógico que vas a tener bajas, tanto en recursos humanos como en material técnico militar. Hasta hoy ningún ejército en la historia de la humanidad puede decir que no ha tenido bajas en X o Y guerra. Pero no significa que eso inmediatamente se convierta en derrota. Si aplicas, por ejemplo, la medida china, y vos decís, bueno, en una guerra de Estados Unidos-China, ¿verdad? Los norteamericanos han perdido 100 soldados y los chinos 1.000.000. Cualquiera diría, por cantidad van ganando los norteamericanos, y tal vez no, porque el factor demográfico de los chinos, 1.400 millones, supera a los 350 millones que tienen los norteamericanos, y que ahí van ganando los chinos. Eso como para parafrasear de que no todo lo que te puedan vender en los medios tiene una lógica. Al contrario, la única lógica que puede ser ahí es la desinformación, y ahí que hay que trabajar un tanto más analíticamente la guerra como un proceso, ¿verdad? Como el conjunto de cientos de maniobras, donde lo importante son las maniobras principalmente y las etapas en que estas se realizan y coordinan. Entonces me parece que lo que hacemos nosotros ahora, un tanto es compartir lo que venimos monitoreando, se torna mucho más importante cuando, si bien es cierto que nuestro ciclo de encuentros analíticos es sobre la guerra entre la OTAN y Rusia, usando como pivote a Ucrania en función de cómo cambia la correlación de fuerza global entre las potencias de turno, lo hacemos mucho mejor porque estamos haciendo accionable el análisis, traspolándolo a la parte hemisférica nuestra, cómo esto puede incidir. Y es muy interesante el análisis que se da en torno a los BRICS, ¿verdad? Y si Lula lo va a detener, no lo va a detener.
todo eso es importante, son ejercicios analíticos que hay que hacer. Brasil tiene que pensar como Brasil. Es una potencia regional con un gran futuro. No puede ser su destino estar condicionado a los sueños de la élite global del capitalismo occidental, ¿verdad? Por sí solo Brasil tiene una fuerte proyección, desacelerar a los BRICS frente a un G20, pues no creo que le vaya bien a los brasileños. Eso tiene mucho que dimensionarse a nivel de toma de decisiones macro, ¿verdad? Y sobre todo en tiempos de crisis del sistema y del modelo capitalista y de cambio del orden internacional. Es un periodo bastante complejo y repito, son temas muy interesantes. Crear cierto tipo de conexión entre lo que sucede allá y en lo que sucede en nuestra región, cómo esto se afecta, qué operaciones geopolíticas hacia nuestro hemisferio las potencias están realizando, con qué fin, ¿verdad? Me parece que son pinceladas, aportes pequeños, humildemente académicos, que estamos aportando nosotros con CREI, con Asia TV. Y por último, necesitamos ver cómo el libro de Marcelo se publica y se edita aquí, Ivonne. Marcelo, porque eso es importante. Vamos a trabajar en ello, Manuel. Así que vamos a trabajar con mucho gusto. Nos vamos a contactar con la embajada de Rusia en Nicaragua y vamos a ponernos las pilas con ese tema. Así que ahí lo tenemos presente. Euroasia TV. Hoy nos dijo Gerardo, ¿por qué Asia TV y no Euroasia TV? Tenemos Porque Rusia es euroasiática. Exacto, así que tenemos una gran historia por ahí. Muchísimas gracias una vez más, Manuel, Lester, Bolívar, siempre, la verdad, encantados con todos ustedes. Seguimos ahí, ¿no? Aportando nuestro granito de arena en lo que es este mar tumultuoso del mundo que estamos viviendo. Así que a esta gente maravillosa de todas las partes del mundo, gente que está por las madrugadas escuchándonos, como en las viejas radios de aquel entonces, llenamos un huequito en el corazón y en la cabeza de ustedes, porque por lo menos no se quedan durmiendo, por lo menos quedan pensando, queda algo pensando. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hoy, un público maravilloso, un público constante, un público activo, haciendo preguntas muy inteligentes que esperamos estar a la altura para poder seguir contestándoles. Alguna vez, no sé, yo propongo que alguna vez se podría hacer un intercambio y que haya preguntas, un programa dedicado a contestar inquietudes, dudas. Si me parece, podemos hacer así, humo y espejos y el CREI responde. Y arrancamos con las preguntas del público. Así yo creo que estaría muy bien. El gato oculto nos puede escribir ahí a actvproducción@gmail.com, así que a vos y a tus amigos gatunos nos pueden solicitar el libro y lo mandamos por correo argentino, el libro de Marcelo, mientras no lo editamos en Nicaragua. Así que para el que nos ha preguntado, todavía no está en ebook, pero sí, Faila, querida Faila, qué lindo, mire Manuel, son como las 4 de la mañana en España y ahí nos están mirando, nos están escuchando hasta el final. Esto es maravilloso, ver un público así con esta gente que vamos a despertar un poco el mundo. Así que respondiendo a tu pregunta, el gato oculto, los libros de Marcelo los puede conseguir por ahora físicamente, no están a disposición en ebooks, ya lo vamos a implementar. Así que muchísimas gracias a estos expositores maravillosos, un gran abrazo a todos y cada uno, y a este público enorme que descansen, que tenga una muy buena noche y empiece mejor el día de mañana. Así que hasta prontito. Chao.